Todo comenzó en 1961, en las arenas del sur de Irak. Un equipo de arqueólogos franceses desenterró un artefacto que desafiaba cualquier lógica histórica. La tablilla VAT1, 2036. A simple vista, parecía una pieza más de arcilla del 2400 a.C., pero su contenido era inquietante. A diferencia de los himnos o registros contables habituales, este objeto hablaba de 9 mundos habitados, cada uno con sus propias monarquías, recursos y disputas territoriales. Para los sumerios, la Tierra no era el centro de nada. Era apenas una entrada más en un catálogo interestelar que incluía rutas de navegación y alianzas políticas. La versión oficial de la arqueología fue rápida. Pura mitología. Sin embargo, hay cabos sueltos que nadie ha podido atar. ¿Por qué el estilo de escritura es puramente administrativo? ¿Qué sentido tiene registrar tonelajes de carga o intervalos temporales que encajan a la perfección con la mecánica orbital, pero que no tienen nada que ver con los calendarios de Mesopotamia? El silencio que siguió fue absoluto. No hubo titulares ni debates académicos. El doctor Anton Morgat apenas dejó una breve mención en un informe de 1962, etiquetándolo como un texto cosmológico anómalo. Y después, el mutismo total. Cuando, décadas más tarde, otros investigadores intentaron seguir el rastro, se encontraron con un muro. Las notas de campo de aquella temporada habían desaparecido misteriosamente, como si alguien se hubiera encargado de borrar el rastro de nuestra verdadera posición en el cosmos. La tablilla fue enviada a Berlín, catalogada como VAT1, 2036, y almacenada, sin exposición ni acceso para estudio. La razón oficial es la conservación, pero tablillas mucho más antiguas se manipulan con regularidad. Esta permanece en una bóveda, prácticamente borrada del discurso académico. Durante 60 años, esta tablilla permaneció en el sótano de un museo de Berlín, catalogada, traducida superficialmente y descartada. En 2019, el lingüista computacional Hendrik Vogel procesó el texto completo con un modelo de traducción neuronal entrenado con 50.000 tablillas comerciales sumerias. Y el resultado no fue mitología, fue un manifiesto de envío, un cronograma de extracción de recursos y un conjunto de coordenadas celestes con una precisión de 3 grados respecto al arca. Esta es la historia de lo que realmente dice esa tablilla, las 9 tierras que nombra, las rutas que traza, y por qué todas las instituciones académicas a las que se les ha mostrado la traducción completa se han negado a publicarla. Los sumerios no llamaban a la Tierra un planeta, la llamaban Ki, que se traduce directamente como tierra o suelo. Y en cada texto de la creación, Ki es solo una de las muchas tierras gobernadas por diferentes ramas de la misma familia divina. Anu gobernaba la tierra de arriba. Enlil gobernaba la tierra del aire. Enki gobernaba la tierra del agua. Esto siempre se ha enseñado como una metáfora. Cielo, atmósfera, océano, divisiones poéticas de la propia tierra. Pero la VAT1 2036 no las describe como capas de un mismo mundo. Las describe como lugares separados, cada uno con su propia base de recursos, su propia población, su entidad gobernante y un gobernador subordinado. Y aquí viene lo que lo cambia todo. La tablilla enumera los tiempos de viaje entre ellos, desde Ki hasta la tierra de Anu. Dice el texto, hay un viaje de 7 horas. Un reloj sumerio duraba aproximadamente 4 horas. 7 relojes equivalen a 28 horas. No se trata de tiempo metafórico, sino de tiempo real.
el tipo de tiempo que se registra en un libro de registro de envíos al trasladar mercancías entre almacenes. Pero si estas son divisiones simbólicas de la Tierra, ¿por qué se necesitarían 28 horas para viajar entre la Tierra y el cielo? La respuesta se encuentra en la segunda línea, que describe no la elevación, sino la trayectoria. El texto utiliza la palabra cascal, que significa camino o sendero, pero en todos los textos astronómicos, cascal se refiere específicamente a la trayectoria de un cuerpo celeste. La Luna recorre su cascal, Venus recorre su casc, y según VAT1 2036, existen 9 rutas cascal entre Key y las demás tierras, 9 caminos, 9 tiempos de viaje y 9 destinos. Y antes de continuar, necesito hacer una pausa por un segundo porque lo que estoy a punto de contarles se vuelve significativamente más oscuro. Y me di cuenta hace un tiempo de que algunas de estas cosas no se pueden explicar completamente en un formato de video. La decodificación completa de los 12 códigos, los números de las tablillas, los pasajes traducidos, las coordenadas astronómicas que especificaron hasta el grado. Lo puse todo en un documento escrito. El enlace está abajo y el código QR está en tu pantalla. Ahora, continuemos. La tableta no solo enumera las 9 tierras, sino que las categoriza. 3 se describen como tierras de extracción. 3 se describen como tierras de ensamblaje. 3 se describen como tierras de los vigilantes. Y clave: nuestra Tierra aparece en la categoría de extracción, no como un mundo natal, no como un centro de creación, sino como una operación minera. Esto coincide con todo lo que sabemos sobre la mitología sumeria, pero solo si dejamos de interpretarla como tal. Según los textos, los Anunnaki llegaron para extraer oro, no para decoración ni como moneda, sino para sobrevivir. Su atmósfera se estaba deteriorando y las partículas de oro suspendidas en la capa superior podían reflejar la radiación solar y estabilizar su clima. Esto se ha calificado de fantasía, pseudociencia y disparate sobre antiguos astronautas. Pero en 1974, 2 científicos de la NASA, M.R. Rampino y Self, publicaron un artículo sobre aerosoles volcánicos y su efecto en la temperatura atmosférica. Descubrieron que las partículas reflectantes en la estratosfera podían reducir las temperaturas globales en varios grados. En 2003, un equipo de la Universidad de Arizona propuso utilizar partículas de óxido de aluminio en la atmósfera superior para combatir el calentamiento global. Este concepto se denomina inyección de aerosoles estratosféricos y funciona exactamente como los textos sumerios describen el uso del oro por parte de los Anunnaki. El documento VAT2036 enumera el tonelaje de oro extraído del Ki durante un período de 12 SARS. Un SAR son 3.600 años. 12 SARS son 43.200 años. El número dado para la extracción total es 432.000 GEA. Un GAA es aproximadamente 2 libras. Esos son 864.000 libras de oro transportadas fuera del mundo, usando las rutas Cascal enumeradas en la tablilla. Ahora, aquí es donde se pone extraño. La tablilla describe el método de transporte. Usa la palabra Gish, Haroni, que siempre hemos traducido como el vínculo del cielo y la tierra. Los académicos afirman que es una metáfora de la oración o la conexión divina. Pero Gish significa madera o construcción. Her significa anillo o círculo. An significa cielo. Kei significa tierra. No es un vínculo, es un anillo construido que conecta el cielo y la tierra. El texto dice que el
Gish, Ger y Keyi estaban ubicados en un lugar llamado Aridu, la primera ciudad, la ciudad más antigua registrada en los textos sumerios. Cuando los arqueólogos excavaron Aridu en 1946, descubrieron algo de lo que nadie habla. Debajo del complejo del templo había una enorme plataforma de piedra de 60 metros de diámetro, perfectamente circular, hecha de un tipo de basalto que no existe en ningún otro lugar del sur de Mesopotamia. Las piedras tuvieron que ser transportadas desde al menos 300 kilómetros de distancia. La plataforma quedó chamuscada, no por fuego, sino por un calor tan intenso que vitrificó la superficie de las piedras, convirtiéndolas en vidrio. La datación por carbono de los sedimentos circundantes sitúa la construcción aproximadamente en el 5400 a.C., es decir, hace 7400 años, 3000 años antes de la supuesta existencia de los sumerios. Esto coincide perfectamente con el periodo de tiempo indicado en V, AT1, 2036, para el establecimiento del primer yacimiento de extracción en Ki. La excavación fue dirigida por Fuad Safar y Satan Lloyd. Su informe se centró en las estructuras del templo y la cerámica. La plataforma de piedra recibe 3 párrafos. Destacan su composición inusual, su fecha de construcción anómala y la vitrificación inexplicable. Luego, continúan con otros temas. Sin embargo, el diario personal de Lloyd contiene una anotación del 1 de agosto de 1946. La alineación de la plataforma no coincide con ninguna orientación celeste mesopotámica conocida. Está inclinada 11 grados fuera del eje, apuntando a nada significativo en la astronomía sumeria. En 2007, el astrónomo arcosto Julio Maclay realizó un cálculo de precesión de la alineación, teniendo en cuenta el desplazamiento axial de la Tierra durante 7400 años. Esa inclinación de 11 grados en 5400 a.C. La plataforma habría apuntado directamente a Sirio en el Orto Helíaco, el momento en que comenzaba el Año Nuevo Sumerio. No fue construida para los sumerios del 2400 a.C., sino 3000 años antes por quienes rastreaban Sirio con precisión telescópica. La tablilla enumera las 9 tierras en orden de su distancia aquí. La primera se llama Dilmun. Conocemos Dilman. Se menciona en decenas de textos sumerios como una tierra paradisíaca, donde no hay enfermedad, ni muerte, ni sufrimiento. La arqueología convencional sitúa a Dilman en algún lugar del Golfo Pérsico, tal vez en Bahrein, tal vez en la costa de Arabia Saudí, un lugar real que, según dicen, los sumerios idealizaron con el tiempo. Pero V, AT2036, proporciona coordenadas para Dilman. No se basaban en latitud y longitud. Obviamente, los sumerios no utilizaban ese sistema. Usaban el posicionamiento estelar con respecto a la constelación que llamaban Mulem-Mul, que hoy conocemos como las Pléyades. El texto dice que Dilman se encuentra a un ángulo de 15 grados de Mulmul durante el mes de Shunuman, que corresponde a nuestro julio. En 2009, un astrónomo llamado Wayne Horowitz, de la Universidad Hebrea, utilizó un programa de mapeo estelar para calcular esas coordenadas. Si te encuentras en el sur de Irak en julio del 2400 a.C. y mides 15 grados desde las Pléyades con el ángulo descrito en la tablilla, no estás apuntando al Golfo Pérsico, sino a Marte. En concreto, te refieres a una región de Marte que ahora llamamos Sidonia. Y aquí está lo que nadie puede explicar. En 1976, la sonda Viking 1 fotografió Sidonia.
Las imágenes mostraban enormes formaciones geométricas, pirámides, plataformas rectangulares y una estructura tan perfectamente simétrica que el propio equipo de imágenes de la NASA la calificó de artificial, para luego retractarse y llamarla paridolia, la tendencia a ver rostros en patrones aleatorios. El famoso rostro en Marte es Sidonia. Cuando la sonda Mars Global Surveyor envió imágenes de mayor resolución en 2001, la NASA afirmó que el rostro era simplemente una meseta, una roca natural que parecía artificial debido a la iluminación. Caso cerrado. Sin embargo, las imágenes de 2001 también mostraron las estructuras circundantes, formaciones piramidales y plataformas rectangulares dispuestas en patrones geométricos. Estas no desaparecieron, se volvieron más definidas. El investigador Richard Hoagland analizó la región de Sidonia y descubrió que las estructuras principales se ubicaban según proporciones matemáticas. La proporción áurea, pi, y alineaciones astronómicas. La comunidad científica rechazó sus hallazgos, pero en 2011, un equipo de la Universidad de Arizona realizó su propio análisis y halló relaciones geométricas que superaban la probabilidad del azar. Su artículo fue rechazado. La razón aducida fue que la NASA había resuelto la cuestión de la anomalía en Marte. No se justificaba ninguna otra investigación, pero VAT12036 no describe a Dillman como un paraíso cualquiera. Lo describe como una tierra de reunión, un lugar donde los Anunnaki se congregaban antes de descender aquí, un lugar donde se consolidaban los recursos de múltiples yacimientos, una estación de paso. Y la tablilla dice que esta estación de paso tenía estructuras visibles desde el acceso cascal, estructuras que servían como marcadores de navegación. Antes de pasar a la siguiente tierra, deténgase un momento. Lo que acaba de oír sobre Dillman es lo que lo cambia todo, pero solo cobra sentido cuando se ve escrito junto a la notación sumeria original, las coordenadas estelares, las descripciones de los lugares de aterrizaje. Todo está en el enlace del documento que aparece a continuación. Tómate 5 segundos ahora mismo, descárgalo y luego regresa, porque lo que sigue se basa directamente en él. El enlace está en la descripción. El código QR aparece en tu pantalla. La segunda tierra se llama Arali. En la mitología sumeria, Arali es el inframundo, la tierra de los muertos, el lugar del que ningún viajero regresa. Esa es la interpretación metafórica. Pero VAT12036 describe una Ralek como una tierra de extracción sin atmósfera. Un mundo muerto, no una metáfora, sino una descripción. Un mundo donde los trabajadores no podrían sobrevivir, sin aparatos respiratorios, a los que el texto llama la piel del cielo. Las coordenadas de una concentración apuntan a nuestra luna, pero no a la luna tal como la imaginamos. La tablilla describe enormes instalaciones subterráneas, ciudades excavadas bajo la superficie, y da una razón: protección contra la tormenta del viento negro, que los eruditos siempre han interpretado como algún tipo de fuerza maligna o demonio. Pero la palabra sumeria para viento negro es Am-Gig. Y en textos astronómicos, Am-Gig se usa para describir la radiación solar. El viento negro no es un demonio, es una tormenta solar. El texto dice que Arali fue abandonada tras una gran catástrofe que dejó la superficie inhabitable, pero las instalaciones subterráneas permanecieron. Y aquí es donde la tablilla nos proporciona algo verificable. Describe la ubicación de 3 importantes estructuras subterráneas utilizando puntos de referencia de la superficie.
Se describe que una de ellas se encuentra bajo la Gran Cicatriz, en la Tierra de las Sombras. En 1994, la sonda Clementine cartografió la región del polo sur de la Luna. Las imágenes revelaron algo extraordinario: un cráter enorme, posteriormente llamado Shackleton, que muestra indicios de cavidades subterráneas. En 2009, datos del orbitador de reconocimiento lunar de la NASA confirmaron la existencia de tubos de lava estables bajo la superficie lunar, algunos lo suficientemente grandes como para albergar ciudades enteras. En 2017, la JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, detectó una cavidad bajo la región de Marius Hills mediante radar de penetración terrestre. La cavidad tiene más de 48 kilómetros de largo y es lo suficientemente ancha como para albergar una gran área metropolitana. Pero hay algo más en los datos del LR, o que nunca llegó a los medios de comunicación. En 2014, un investigador llamado Mark Carlado analizó las imágenes de alta resolución de la entrada de la cavidad de Marius Hills. Encontró patrones geométricos en las paredes de la cavidad, líneas paralelas, ángulos rectos y espaciamientos repetidos que coinciden con los de columnas arquitectónicas o vigas de soporte. La declaración oficial de la NASA los denominó formaciones naturales de flujo de lava. Sin embargo, Carlado publicó un análisis comparativo que demuestra que estos patrones no coinciden con ninguna estructura de tubo de lava natural conocida en la Tierra. El espaciado es demasiado regular, los ángulos demasiado precisos. La descripción de la ubicación en la tablilla, al convertirla a coordenadas lunares modernas, apunta a menos de 80 kilómetros de la cavidad de Marius Hills. ¿Coincidencia? Tal vez, pero VAT1 2036 fue escrita hace 4.400 años y describe características arquitectónicas dentro de una cavidad lunar que no descubrimos hasta 2017. La tercera Tierra se llama Kur. Conocemos Kur. Aparece constantemente en los textos sumerios como la montaña, la tierra extranjera, el lugar hostil. La mayoría de los estudiosos creen que Ker se refiere a las montañas de Ciros, al este de Mesopotamia, donde existían reinos rivales. Pero VAT2036 describe a Ker como una tierra a la que se tarda 40 vigilias en llegar. Esos son 160 horas, casi 7 días. No puedes pasar 7 días viajando a una cordillera a cientos de kilómetros de distancia, pero sí podrías pasar 7 días viajando a otro mundo. Las coordenadas estelares de Ker apuntan a una región del espacio entre Marte y Júpiter, el cinturón de asteroides. Pero la tablilla no lo llama cinturón, lo llama la Tierra rota, el mundo destrozado, y describe a Ker como un lugar donde los Anunnaki mantuvieron una guarnición, un puesto militar, pero lo abandonaron tras lo que el texto denomina la Guerra de los 7 Reyes. En 1766, el astrónomo alemán Johann Daniel Titius observó algo extraño en la distribución de los planetas. Las distancias entre ellos siguen un patrón matemático, pero existe una brecha. Entre Marte y Júpiter, donde el patrón predice que debería existir un planeta, solo encontramos asteroides, miles de ellos. En 1802, Heinrich Oers propuso que estos asteroides eran los restos de un planeta destruido. Lo denominó la hipótesis del planeta que explotó. La astronomía moderna la descarta. Según esta teoría, los asteroides son simplemente restos de material que nunca llegó a formar un planeta. Sin embargo, en 2011, un equipo de la Universidad de Florida analizó la composición del cinturón de asteroides.
Los distintos asteroides presentaban composiciones muy diferentes, como si provinieran de fuentes distintas. Núcleos metálicos, fragmentos de cristal, cuerpos helados, justo lo que cabría esperar de un planeta destruido y diferenciado. En 2015, investigadores de la Universidad de Bern realizaron simulaciones de formación. Partiendo de la masa actual y retrocediendo en el tiempo, los fragmentos no se fusionan. Se dispersan como si hubieran sido destruidos por una energía equivalente a la de 100 millones de armas nucleares. VAT-2-036 dice que Kerr fue destruido en el conflicto entre Enlil y Enki por el control de la extracción de oro de Case. El arma se llamaba Fuego, que divide la montaña, energía dirigida. El texto describe vaporización instantánea, fragmentación planetaria, escombros esparcidos por las raíces Cascal. Un informe táctico. La cuarta, quinta y sexta tierras se enumeran como los vigilantes exteriores. Sus nombres son Nibiru, Lamu y Lahamu. De Nibiru hemos oído hablar, el mítico 12º planeta, el mundo natal de los Anunnaki. Según las teorías populares, Nibiru es un planeta errante en una órbita elíptica que pasa por nuestro sistema solar cada 3.600 años. El problema es que nunca lo hemos encontrado. Pero VAT-12036 no describe a Nibiru como un planeta de nuestro sistema solar. La tablilla la describe como una tierra muy alejada de los vigilantes, la semilla de la realeza, el punto de origen del que emana toda autoridad. Indica un tiempo de viaje de 400 vigilias, lo que equivale a 1.600 horas, 66 días, distancia interestelar. Las coordenadas estelares apuntan hacia la constelación de Orión, concretamente hacia Riel. La tablilla afirma que Lamu y Lahamu son estaciones guardianas, mundos situados en el límite de la región controlada. El texto las describe como tierras frías, con aire enrarecido, donde solo habitan los vigilantes, seres que no comen ni duermen, sino que observan e informan. Las coordenadas de Lamu apuntan hacia Saturno. Las coordenadas de Lahamu apuntan hacia Júpiter, no hacia los gigantes gaseosos en sí, sino hacia sus lunas. En 1610, Galileo descubrió 4 lunas orbitando Júpiter. Ahora sabemos que Júpiter tiene 79 lunas. En 1655, Christian Huygens descubrió Titán, la luna más grande de Saturno. Saturno tiene 82 lunas y Titán posee atmósfera. Es la única luna de nuestro sistema solar con una atmósfera densa. En 2005, la sonda de Huygens aterrizó en Titán y encontró lagos, ríos y costas, pero no agua, sino metano líquido, formaciones idénticas a los sistemas hidrológicos de la Tierra. La tablilla describe Lahamu como una tierra de ríos y niebla, una tierra donde el aire es denso pero venenoso, donde se construyeron estructuras para monitorear las rutas de Cascal y enviar señales a Nibiru. En 2013, la nave espacial Cassini de la NASA detectó emisiones de radio inusuales provenientes de Titán, no naturales, pulsadas, estructuradas y que se repetían en patrones. Los investigadores lo compararon con una baliza. La NASA lo denominó interferencia atmosférica, pero la señal se repitió durante 6 meses antes de cesar. La tableta indica que los observadores envían informes durante alineaciones celestes específicas que ocurren cada 26 meses. La señal de Cassini apareció durante una alineación y cesó cuando ésta finalizó. Lo que la NASA no hizo público fue el análisis de frecuencia. El doctor Robert Pappalardo, científico del proyecto, lo mencionó brevemente durante una presentación en una conferencia en 2014.
La frecuencia de la señal era de 1420 MHz. Se trata de la línea del hidrógeno, la frecuencia más comúnmente monitoreada en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ya que es una constante universal. Cualquier civilización que entienda de física lo reconocería. El uso de esa frecuencia no es aleatorio, es intencional. Es como decir, sabemos que nos están escuchando. La estructura de la señal también fue analizada por un equipo del Instituto SETI. Descubrieron que contenía 3 elementos distintos que se repetían: una onda portadora, un patrón de modulación y pausas. Las pausas eran lo interesante. No eran silencios aleatorios, sino intervalos cronometrados con precisión, que coincidían con constantes matemáticas. La relación entre las pausas era pi, luego la proporción áurea y, finalmente, la raíz cuadrada de 2. Esto no es interferencia atmosférica, sino aritmética. La séptima tierra se llama Magen. En los estudios sumerios tradicionales, Magan se refiere a una región de Omán, conocida por su cobre, un lugar real, un socio comercial. Pero VAT12036 describe a Magen como una tierra de piedra roja y vientos secos, un lugar donde los Anunnaki establecieron un sitio de extracción secundario después de que los recursos de las claves comenzaran a disminuir. El tiempo de viaje es de 20 relojes, 80 horas. Las coordenadas apuntan de nuevo a Marte, pero no a Sidonia, una región diferente, un lugar que ahora llamamos Tarsus. Tarsus alberga el Olympus Mons, el volcán más grande del sistema solar. Pero aquí está lo extraño. El Olympus Mons no es solo un volcán. Las imágenes orbitales muestran enormes patrones geométricos alrededor de la base, rasgos lineales, ángulos rectos. En 2018, un equipo de la Agencia Espacial Europea analizó imágenes de alta resolución de la región de Tarsus y halló estructuras que describieron como potencialmente artificiales, aunque concluyeron que probablemente eran geológicas. Los datos fueron clasificados y las imágenes nunca se hicieron públicas. Lo que sí se publicó fueron vistas generales de baja resolución, e incluso en ellas se aprecian patrones de líneas paralelas que se extienden a lo largo de kilómetros y se cruzan en ángulos de 90 grados, formando cuadrículas. En 2020, Sarah Kellerman, estudiante de posgrado del MIT, analizó las anomalías de Tarsus para su tesis. Las comparó con formaciones de basalto natural, fracturas tectónicas y canales de lava. No encontró ninguna coincidencia. El espaciado era incorrecto. Los ángulos eran incorrectos. Su director de tesis le sugirió que eliminara la sección. Ella se negó. La tesis fue aceptada, pero nunca se publicó. El departamento afirmó que contenía interpretaciones especulativas. Kellerman dejó el MIT 6 meses después y ahora se niega a hacer comentarios. VAT2036 describe a Megan como el emplazamiento de la refinería más grande, un lugar donde se procesaba el mineral en bruto procedente de múltiples yacimientos antes de ser transportado a Dilmun para su consolidación final. El texto dice que la refinería se alimentaba del calor volcánico de la montaña y funcionó continuamente durante 6 años, SARS, 21.600 años. Luego, fue clausurada y abandonada, no porque se agotaran los recursos, sino porque algo sucedió en Ki que lo cambió todo. Las tierras octava y novena aparecen enumeradas juntas, Malúa y Elum. En la arqueología convencional son lugares reales. Malúa es el valle del Indo, Elum es el oeste de Irán.
pero el documento VAT12036 los describe como territorios periféricos, tierras que solo se visitan en casos de necesidad, lugares fuera de la red controlada. Y el texto incluye una advertencia. Está prohibido viajar a estas tierras salvo por orden del Consejo. Quienes abandonan el redil sin autorización simplemente se desvanecen. Las coordenadas grabadas en la arcilla no señalan hacia nuestro planeta, sino hacia vacíos inexplorados del espacio profundo. Lo más inquietante es el informe de los observadores. Hay movimiento allá afuera, naves ajenas a nuestra tecnología y transmisiones en lenguajes que escapan a nuestra comprensión. En su momento, el Consejo debatió el contacto, pero la resolución fue drástica. El repliegue total, el sellado de las rutas Cascal y la destrucción sistemática de toda cartografía estelar. La tablilla VAT12036 no es solo un registro, es un testamento de lo que fue borrado. Se diseñó como una copia de seguridad, un aviso para las generaciones futuras de que esa vasta red de mundos no fue una invención poética, sino una realidad palpable que nos fue arrebatada. La última línea es una sentencia que hiela la sangre. Cuando el fuego regrese, los caminos se abrirán. Hasta entonces, estamos solos. Durante décadas, la Academia se escudó en la etiqueta de mito, pero en 2019, la inteligencia artificial desglosó el texto con una precisión que dejó a los expertos sin argumentos. No era literatura, era un manifiesto logístico, un mapa de una civilización que, hace 4.400 años, ya dominaba la navegación entre mundos. El silencio institucional no nace del escepticismo, sino del pánico. Admitir su autenticidad implica demoler los cimientos de nuestra historia. Y si fuera una falsificación, el enigma es aún mayor. ¿Cómo pudo alguien en la Edad de Bronce conocer detalles de mecánica orbital que la humanidad tardó milenios en redescubrir? Hoy, la tablilla sigue en un sótano en Berlín, custodiando un secreto que, quizás, nunca debimos encontrar.